Momentos, historias y sucesos transcurren frente a nosotros. La vida pasa y el futuro es hoy. A partir de este momento, el tiempo entra en escena y la radio te lleva más allá. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva para descubrir otro camino, para acercarse a la verdad y comprender lo que realmente importa. Cuenta regresiva. Desde ahora y hasta que pare el reloj. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Cuenta Regresiva, un miércoles más compartiendo juntos una horita de radio. Es un placer para mí hacerme presente. Mi nombre es Matías y en esta tarde vamos a estar compartiendo juntos esto que hemos titulado Cuenta Regresiva. Tengo a mi lado a mi esposa Martina. ¿Cómo estás, Martín? Estoy bien contenta de compartir con ustedes, con la gente que veo que se está sumando a la transmisión y con la que no vemos, pero como decimos siempre, creemos que está escuchando a través del otro lado, a través de la radio, por la 87.5. Así es, mucha gente que se va sumando despacito y que ya están en la audiencia de la radio del 87.5, que se quedan escuchándonos. Acá a mi otro lado tengo a mi hermana Victoria. ¿Cómo estás, Vicky? Estamos bien contentos, buenas tardes para todos. La verdad que qué lindo es poder estar escuchando radio, ¿no? Veo que todavía no se hace de noche, ya empiezan los días en donde empieza a oscurecer más ahí como lejos, así que es lindo poder disfrutar, ¿no? De este día escuchando radio ahí con unos mates, con un té o lo que te guste, café, pero quédate del otro lado que tenemos mucho para compartir en esta hora de radio. Así es, hoy equipo completo, está Hugo Enrico en los controles técnicos, así que tenemos todo para arrancar. Tenemos todo, comencemos. Un minuto queda atrás, un instante que no vuelve. En Cuenta Regresiva nos acercamos a nuestro destino. Nos encontramos con la verdad. DJ, tírate la pista. ¡Buena onda! Te recordamos como siempre que tenemos un número de teléfono al que te podés comunicar, mandarnos tu mensaje, que es el 2236 24 28 10. Lo vuelvo a repetir, 2236 24 28 10. Se comunicó Gaby, dice: bendiciones chicos, atentos al comienzo del programa, estamos todos juntos. Un saludo grande a la familia Piacentino. Un saludo grande para todos ellos que siempre nos hacen el aguante, siempre están todos los miércoles presentes y en familia. Me gusta eso porque escuchan en familia el programa y la verdad que es un placer. Es como si estuviesen con nosotros. Así es, también nos puedes buscar y nos puedes ver a través de la transmisión en vivo. Busca en Facebook página Iglesia de Cristo Refugio de Paz y comunícate con nosotros, así como lo hizo el pastor Ramón, que dice: buenas tardes, bendiciones Juventud del Eterno para salvación de las almas desde Villa Gesell. Saludos para todo Villa Gesell, para él y para la pastora que seguro está allí también. Me dijeron que andaba una Ferrari por Villa Gesell el otro día, sí. No sé si era el pastor Ramón o algo. Hasta me llegaron fotos de una Ferrari hermosa andando por las calles de Villa Gesell. Muy bien, bueno, cuéntenos, pastor, quién andaba en esa Ferrari. Saludos también a Marina, que dice: hola chicos, los veo desde el trabajo, bendiciones. Saludos para Marina también. Y recordá que nos puedes contestar, hoy hay una trivia, ¿no, Vicky? Así es, tenemos una trivia. La pregunta es: ¿cuántos años los israelitas fueron cautivos en Egipto? La opción A son 430 años. Opción B, 400 años. Opción C, 300 años. Y opción D, 470 años. Puedes respondernos en las redes sociales, Cuenta Regresiva Radio, y nos buscas en las historias, en Instagram también tenemos las publicaciones y nos dejas ahí tu comentario y nos decís cuál es la respuesta correcta. La pregunta: ¿cuántos años los israelitas fueron cautivos en Egipto? Es un poco complicado porque a veces uno no se acuerda fácil, los números tal cual, pero tenés tiempo de buscar si querés y en el final del programa te decimos la respuesta correcta. O sea, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto? Sí. Okay. Así es. Déjanos tu respuesta correcta si la sabés. Si no tenés tiempo para buscar hasta las 7 de la tarde, todavía queda una hora por delante. Recordá, 2236 24 28 10. Hoy tenemos un tema del día. Como cada miércoles tenemos curiosidades de la Biblia y tenemos un versículo del día. ¿Qué te parece si empezamos compartiéndolo juntos?
3, 2, 1. 3, 2, 1. Comenzó la carrera en donde ganar es la única opción. Corramos sin miedo hacia la meta. Comprendamos lo que realmente importa. El versículo se encuentra en Proverbios 3:6. Si querés buscarlo, acompáñame. Voy a leer la versión contemporánea. Es un versículo muy conocido, ¿no? Pero dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y yo me quedaba, siempre uno piensa o se queda con lo primero, ¿no? De reconocer al Señor. Pero ¿qué hay con esto de que Él nos enderece las sendas, ¿no? Y no sé, quizás nos pusimos las pilas y dijimos: bueno, Señor, yo te reconozco mis caminos, te tengo en cuenta, hago tu voluntad. Y de repente pasan cosas que quizás en tu vida que no entendés, ¿no? Y decís: ¿y por qué esto me cambió en mi vida? ¿Y por qué, no sé, tanto tiempo haciendo las cosas así y ahora el Señor las cambió de la noche a la mañana? Y un poco no entendemos, ¿no? Y nos empezamos ahí otra vez un poco a frustrar o a pelear con el Señor y con la voluntad del Señor, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando un poquito en esto. Saber que cuando reconocemos al Señor y dejamos que su voluntad actúe en nuestras vidas, muchas veces Él va a enderezar nuestros caminos, ¿no? Nuestras sendas, nuestras veredas. Y hay veces que cuando pasa eso, que algo se acomoda en tu vida, como que te desacostumbras, ¿no? No sé si sos una persona que te gustan los cambios, que no, que te cuestan. Por lo general suelen costar los cambios, ¿no? Uno no los entiende, uno quizás los cuestiona, ¿no? Y dice: Señor, estaba todo bien, ¿no? ¿Por qué cambiaste, no sé, tal cosa en mi salud, en mi familia, ¿no? ¿Por qué pasó esto en mi vida? Pero el Señor sabe por qué pasan, por qué pasa lo que Él hace, lo que Él dictamina para con nosotros. Y qué bueno es decir: Señor, yo sigo confiando en tu voluntad. Porque cuántas veces pasa que ponemos todo en las manos del Señor y el Señor acomoda algo en nuestras vidas y volvemos a dudar, ¿no? Y decimos: no, Señor, ya no acomodes nada más, ya está, deja todo así, o deja todo como era antes, pero empiezo una nueva etapa de mi vida. Y el Señor sabe lo que hace en cada momento de nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas, y qué bueno es confiar en cada proceso y en cada tiempo, ¿no? Entonces, si vos sentís que quizás algo en tu vida se ha enderezado, se está cambiando o está siendo modificado por el Señor, seguí agradeciéndole, ¿no? Y seguí reconociéndolo y aceptando su voluntad, porque siempre es buena para nosotros. A mí me gusta ese versículo, me gusta verlo desde ese punto de vista y lo comparaba en algunas versiones. Me gusta la Diosa habla hoy, dice: ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Y qué lindo, como decía Martín, ¿no? Saber que los caminos por donde nos lleva el Señor, cuando buscamos su voluntad, cuando nos alineamos a su voluntad, son buenos, ¿no? Y tal vez no los entendemos, pero tenemos que buscarlo a Él, ¿no? Y saber de que si realmente nos ponemos en sus manos, el Señor se va a encargar, ¿no? Y nos lleva por esos caminos por diferentes motivos. Y qué bueno es poder no cuestionar, sino que realmente confiar en el Señor, en que nos va a llevar para el mejor resultado, ¿no? Es ese camino recto, como dice ahí. Y tal vez para nosotros no parece recto, por ahí parece que es como un camino lleno de pozos, o puede ser que es un camino complicado, pero en realidad es el camino recto porque es el camino de la voluntad del Señor, y es bueno poder seguir caminando en Él, no desistir y confiar de que nos va a llevar a buen puerto. Como las calles de nuestra ciudad, ¿no? Llenas de pozos. Sí. Pero bueno, yo creo que es lindo este versículo, porque no se trata de que transitemos por un camino que no queremos transitar, o un camino que sea el que Dios quiere y es así, porque no, acá la palabra dice: reconócele en todos tus caminos. O sea que los caminos que nosotros tomemos, si le reconocemos al Señor en los caminos que tomemos, ahí se van a enderezar esos caminos, ¿verdad? Y yo creo que es importante eso, el camino que tomes siempre reconoce al Señor, siempre. ¿Y qué es reconocer al Señor? Porque obviamente no en todos los caminos que tomemos, las decisiones que tomemos, va a haber alguien preguntándote: ¿y vos reconoces a un Dios o vos sos cristiano? No, yo creo que el reconocer al Señor es un conjunto de cosas, ¿no? Porque reconociéndole sabemos que Él está. Y si sabemos que Él está, vamos a obrar como a Él le agrada, ¿no? Entonces yo creo que si obramos como al Señor le agrada en los caminos que tomamos,
Él nos va a ayudar a que esos caminos que tomemos sean enderezados, porque muchas veces por las propias fuerzas de un ser humano las cosas cuestan, los caminos parece que se hacen siempre cuesta arriba, pero el Señor nos ayuda, ¿no? Inclina un poquitito el nivel y no, ¿viste cuando vas en bajada en bicicleta? ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Ya no tengo que pedalear y hacer fuerza, bueno. Si te andan los frenos. Exactamente, pero bueno, yo creo que está ahí, ¿no? En reconocer al Señor la clave. Me gustaba también la versión esta que compartía Vicky, ¿no? De ir por el camino correcto. Y como decíamos al principio, ¿no? De este versículo, muchas veces estamos en el camino correcto, ¿no? Pero el Señor quizás, porque uno no puede pretender, ¿no? Que no sé, que pasen los años y que el Señor no haga cambios en nuestras vidas, porque uno crece, porque uno va madurando, porque las etapas de la vida van cambiando y a veces decís, uy, hace tanto tiempo, ¿no? Que hago las cosas así, que me muevo de esta manera, que el Señor me bendice de esta manera porque no quiere decir que esté mal. Y el Señor me cambia de camino, ¿no? Y me dice, bueno, ahora anda para la derecha, anda para la izquierda. Y uno dice, uy, pero si estaba bien donde estaba, ¿no? Mejor, Señor, no hagas más nada con mi vida. Pero debemos reconocer al Señor, debemos confiar en su voluntad y saber que si Él está cambiando algo en tu vida, si vos sentís que en algo te está moviendo el piso, no está haciendo todo como antes, porque quizás las cosas siempre cambian. Vivimos en un país también con muchos cambios, ¿no? Empieza el año de una manera y quizás termina de otro, pero saber que el Señor siempre tiene cosas buenas para nosotros, así que no dudes de los cambios del Señor, no dudes de cuando el Señor te quiere enderezar tus caminos, tus veredas, que aunque parezca que algo te asusta, que algo te da miedo, el Señor sabe y el Señor siempre está detrás de cada cambio. Así que este fue el versículo del día. En la sucesión de puntos infinitos, donde nada parece tener sentido, encontramos una respuesta. Con Jesús, la oscuridad que nos envuelve se desvanece y la luz entra en escena. Cuenta regresiva para comprender lo que realmente importa. A través de la transmisión en vivo se comunicó Ezequiel con nosotros. Dice, bendiciones chicos, hermoso tráfico y gran programa. Capaz que está ahí con las manos al volante. Saludos para ese. Cuidado con los pozos. Cuidado con los pozos. Recordá Facebook, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Dale me gusta a la página también, porque no solo está este programa, tenemos muchos programas más, las transmisiones de la iglesia, también hay versículos que se comparten. Todo lo puedes buscar a través de página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. También tenemos un número de teléfono que es el 2236 24 28 10. Te lo repito, 2236 24 28 10. Puedes mandarnos tu mensaje y la respuesta a la trivia. La trivia es: ¿cuántos años los israelitas fueron cautivos en Egipto? Opción A, 430 años. Opción B, 400 años. Opción C, 300 años. Y opción D, 470 años. Quiero saludar al pastor Ramón, que recién estuvo ahí mandando su respuesta. También estuvo mandando el versículo de manera correcta, lo digo porque lo mandó de manera privada, nadie se puede copiar. Y también por Instagram me estuvieron respondiendo algunos hermanos. Estuvo respondiendo Julio, Diana, Dan, Hugo y Marina. Hubo de todo, la verdad. No voy a decir nada, pero hubo de todas las respuestas. La verdad que está un poco complicada. Yo también me hice una mezcolanza con números, pero yo la sé. Yo me acuerdo que hace poquito en unas curiosidades sí, se había dicho, lo hablamos. habíamos hablado. Si tienen ahí buena memoria, tal vez se recuerden. Ahora vos sabés que hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque, mira, todas las opciones sobrepasan por lo menos los 300 años, ¿no? Entre 300, 400, casi 500 años, ¿no? Andamos ahí entre el rango de los 300 a los 500 años. Bueno, una de esas es la opción correcta, pero son un montón de años. Son un montón de años. Sí. Y a mí me llama la atención que el pueblo de Israel salió siendo pueblo de Israel. O sea, para que se me entienda, si nosotros como país nos unimos al Mercosur, por decirlo así, por más de, no sé, 500 años, 400 vos ya te años. Vas a considerar parte de claro, ese vamos pueblo. a ser parte de un solo pueblo, ¿no? Yo pienso así, ya va a haber una mezcla. Pero el pueblo de Israel no, el pueblo de Israel después de tantos años siguió siendo el pueblo de Israel, más allá de que era un pueblo subyugado y todo, pero podía tranquilamente haberse mezclado, ¿no? Bueno, muy bien, buena observación. Y hablando de observaciones, tenemos curiosidades de la Biblia ahora. Tenemos algunos datos. Vamos a compartirlos juntos.
En Cuenta Regresiva creemos que cada detalle importa. Por eso, indagamos en la Biblia en búsqueda de datos singulares, averiguamos más allá de lo evidente y releemos las historias que más nos gustan. Porque todo lo que está escrito tiene significado. Para aprender, entender y divertirnos, curiosidades de la Biblia. ¡Oh! ¡Oh! Ya que estamos entrando en tema, ¿no? Con esto de la cantidad de años y la trivia en la cual estuvo el pueblo de Israel en Egipto, vamos haciendo una pequeña entrada a las curiosidades del día de hoy. No vamos a hablar de ese tema, obviamente, para no develar nada, pero sí, la primera curiosidad yo diría que va a traer un poco de conflicto. A ver, ¿por qué? Es una pregunta que no tengo respuesta a esa pregunta, pero se podría analizar. Yo me topé con este versículo y se podría analizar. A ver, les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Vale más la esposa o el esposo que tener hijos? Okay. Y es más, mirá, te voy a hacer más específico. Y el momento. Claro, yo creo que ahí está bien esa respuesta. En 1 Samuel 1:8, específicamente, hay un marido que le pregunta a su mujer si vale más él que tener 10 hijos. Yo creo que igual no, poniéndonos serios, vale más tu esposo, ¿no? Tu esposa, porque tu hijo vos lo amás, pero se va. Un día se va. Esa podría ser una de las respuestas. Mira, mientras tanto, mientras lo pensamos, lo analizamos, leemos 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, y encontramos acá en esta historia a Ana, que Ana no podía tener hijos. Entonces estaba triste y su marido, llamado Elcana, le hizo esta pregunta. Le dice: ¿por qué lloras, Ana? Le pregunta Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor tenerme a mí que a 10 hijos? Y es como un hijo más, ¿sabes? Qué tremenda pregunta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Elcana tenía la autoestima alta, ¿no? Porque la verdad que yo me puse... Aparte 10 hijos, ni siquiera uno. Claro, un trabajo bárbaro. Como que él era mejor que uno, pero así nomás. Se tuvo que poner la cantidad de 10 para equipararse con él mismo, ¿no? Tremendo. Y bueno, vos contanos, mira, que está al otro lado, si estás casado, si estás casada, contanos. Mira, depende del día. La verdad que no sé, depende del día, sí, no, pero... Hoy yo no sé qué prefiero. ¿Qué habré hecho hoy? O Mateo, ¿no? Mira, yo... la verdad que cuando leía esto, sinceramente me puse a pensar... Y yo creo que son, obviamente, no se puede comparar, no se puede comparar el amor hacia un hijo que el amor hacia un marido o hacia una esposa. Son amores distintos, aunque es amor en sí, pero es distinto, ¿no? Y ambos son hermosos. Ahora, lo que sí noto es que quizás en la palabra del Señor hay establecidos órdenes, ¿no? Por ejemplo, órdenes. La palabra dice que la cabeza de todo hombre es Dios, luego está la mujer y luego los hijos, ¿verdad? Entonces también para la mujer lo mismo, la cabeza de toda mujer es el hombre y obviamente el hombre tiene a Dios por cabeza y como que los hijos quedan un nivel más relegado, se podría decir, aunque queda mal decirlo de esa forma, ¿no? Pero es un orden, entonces yo creo que tal vez muchas veces se le da, y yo creo que es un error, ¿no? Se le da más importancia a un hijo que a una mujer o que a un marido, ¿no? Entonces yo creo que tiene que estar equiparada la cosa. Yo creo que si tomamos obviamente la palabra del Señor como una figura, ¿no? Esta historia que nos enseña, imagínate al Señor, ¿no? Diciéndote, sacando la palabra hijos, pero no soy yo mejor, ¿no? Que muchas bendiciones, que muchas cosas buenas que te puedo dar. Entonces, si lo llevamos a ese lado, ahí quizás entendemos un poco más esta pregunta, ¿no? Tantas cosas deseamos, anhelamos, como le pasaba a Ana, pero no es mejor tener al Señor, ¿no? No es mejor el amor que nos da el Señor. Entonces ahí decimos, sí,
la verdad que es mejor todo lo bueno que me ofrece el Señor. Exactamente. Y yo creo que ahí hay un paréntesis grande, porque el amor al Señor tiene que estar por sobre todos los amores que pueden haber en nuestro corazón. Y ese es un dato importantísimo porque la palabra del Señor lo dice, ¿no? Tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas. Muy bien, segundo dato. Segundo dato del día de hoy. A ver si saben ustedes una pregunta. ¿Cuántos proverbios escribió el rey Salomón? Hay varios proverbios, ¿no? No voy a decir nada porque... Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32 lo dice. No sé si se animan a tirar un número más o menos estimado. Yo te digo 80. 80 proverbios escribió Salomón. ¿Vos, Vicky? Más o menos. No sé. ¿Cuántos proverbios hay? Bueno, yo les voy a decir la respuesta correcta que la encontramos. Como dije, en Primera Reyes, capítulo 4, verso 32, hizo 3000 proverbios. Mira, me quedé recorta. Te quedaste bastante corta. Primera Reyes 4:32 dice, también pronunció 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Acá también tenemos otro dato, que los cantares que él también escribió fueron 1005 cantares. Era bueno con la pluma. Era buenísimo y la verdad que el Señor lo utilizó un montón. Hay muchísimos proverbios que son, la verdad que una bendición. Qué hombre, la verdad, inspirado por el Señor y qué don que tenía, ¿no? Qué talento que tenía, porque en realidad escribir puede escribir cualquiera, ¿no? Pero escribirlo de la manera que lo escribía Salomón, con esa, no sé, con esa sal que tenía Salomón, obviamente inspiración y talento del Señor. Así que 3000 proverbios. Tercera pregunta que les voy a hacer en esta tarde. ¿Cuántas parejas de animales limpios entraron en el arca de Noé? 7. Muy bien. Victoria ya me dejó. Génesis capítulo 7, verso 2 dice esto. 7 gatas y 7 gatos, por ejemplo. No, ¿sí? no, de cada animal era una pareja y de los puros eran 7. Ah, de los puros, claro. Porque Claro. los usaban para el sacrificio. Y de las aves también. Ah. Las aves hubo 7 parejas de obviamente de cada una y de los animales limpios que se los llamaba en aquel entonces o animales puros también hubo 7 parejas. Uno tiene en la mente esto, ¿no? De los dos, la parejita entrando que hemos visto en películas, Claro. en dibujitos desde niños, pero hubo excepciones como en este caso que los animales limpios fueron 7 parejas de cada una, ¿no? Génesis 7 verso 2 dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, le estaba hablando Dios a Noé, 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. Claro, porque los usaban, obviamente, imagínate tanto tiempo en el arca para seguían haciendo sacrificios al Exactamente. Señor, ¿no? Entonces seguían ahí sacrificando. Aparte, obviamente, para luego el nuevo comienzo, Claro, había que tener. tener más animales limpios. Muy bien, último dato. Último dato del día de hoy. ¿Saben ustedes qué oficio tenía? El otro día hablamos del oficio de algunos personajes bíblicos. Es más, hablamos el oficio de el perito arquitecto de la iglesia, que era un albañil. ¿Y ustedes saben qué oficio tenía el papá de Juan el Bautista? Que era sacerdote. Era sacerdote. Mira, se la Hoy compartí están- ayer a los chicos en la escuelita, así que la Ah, tenían fresca. Lo tenías ahí, muy bien, era sacerdote el papá de Juan el Bautista, y qué tremendo, ¿no? Porque el papá de Juan el Bautista se podría decir en los tiempos actuales que era hijo de un pastor, Claro. se podría decir. Lucas capítulo 1 verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, acá lo encontramos, Zacarías era el padre de Juan el Bautista, dice, del grupo de Abdías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Así que mira vos, a una de las hijas de Aarón también, una pareja tremenda de la Eran cual... los 2 de la tribu de Leví. Exacto, de la cual salió un tremendo siervo del Señor que preparó el camino para el Mesías. Nunca había pensado en este dato. Uno piensa en Juan y obviamente sabe que el padre Zacarías era sacerdote, pero ¿de qué familia venía, no? Claro. Ujú. El Señor había elegido ahí una familia bien imponente. Acá mira, el pastor Ramón dice, Matías, estás como Cacho Fontana, dice, no doy pregunta. Bueno, no les hago más preguntas por el día de hoy. ¿Qué les parece? Pues si vos también tenés un dato curioso, déjalo al 2236 24 28 10 o Cuenta Regresiva Radio en nuestras redes sociales. Nunca, siempre, jamás.
eterno, infinito, mortal, tiempo, eternidad. Siempre eterno. En cuenta regresiva, las palabras tienen sentido. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Esto es muy importante porque el que llora necesita recibir consuelo, ¿verdad? ¿Y por qué alguien llora? Y porque está triste, ¿verdad? ¿Y cuándo deja de llorar a alguien? ¿Qué es lo que tiene que recuperar para dejar de llorar? Obviamente la alegría. Entonces, esto es muy importante porque es parte del proceso que el Espíritu Santo va a estar volcando en estos días. Y hay que recuperar la alegría. Isaías 61:2 dice: Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo, diga conmigo, este es el tiempo, el 2021. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también, escuchen, me envió para consolar a los tristes, gloria a Dios, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Aleluya, qué lindo esto, hermano, gloria a Dios. Seguimos en Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Continuamos en cuenta regresiva. Mira, acá hay saluditos en la transmisión en vivo. Vero dice: bendiciones chicos, saludos Vero para vos, para Rodo, para tus niños también. Renzo dice: saludos chicos desde Batán, saludos también a toda la familia García. Rencito, un saludo grande para Renzo. Ya no es más Rencito, Renzo. Es verdad, tiene ese barba. Rencito ya ya está más alto que todos nosotros. Bueno, también un saludo grande para Vero, para Rodo, para toda esa familia que de bendición. Así es, se comunicaron a través de Facebook. Si nos escuchás por la radio, busca página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Y ya que estamos, te contamos que pertenecemos a los Ministerios de Benecer, situados acá en la ciudad de Mar del Plata, calle Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Estás invitado los días martes y jueves a partir de las 18 horas y los domingos en Batán. En Batán a las 10 de la mañana, la calle Pereda 46. Me quedé tildada. Lo decís bien igual de memoria. Sí. Pereda 4680, ahí los domingos a las 10 de la mañana. Así es. Te recordamos la trivia, Vicky. La trivia es: ¿cuántos años los israelitas fueron cautivos en Egipto? Opción A, 430. Opción B, 400 años. Opción C, 300 años. Y opción D, 470 años. Así que bueno, déjanos la respuesta, Cuenta Regresiva Radio en las redes sociales y ahí podés participar, que todavía queda un poquito de tiempo. Nos queda el tema del día que se titula ¿qué reflejamos? Esa es una pregunta. No sé si en algún momento se pusieron a pensar. Ayer a la noche, en realidad, debo decir, porque traje el tema yo, me quedé a la noche y me puse reflexiva. Estuvo como un espejo ahí meditando. Pobre a todos, a las 3 de la mañana les llegó el tema. Pero me puse a pensar, así que quédate con nosotros que vamos a compartir el tema. En Cuenta Regresiva nos dedicamos al manejo eficaz de las ondas hertzianas en el aire de la ciudad. ¿Quieren hacerme el favor de explicarme esto? Bueno, simplemente hacemos radio. Cuenta Regresiva, para comprender, escuchando radio, lo que realmente importa. Pasamos al tema que el título, como decíamos, es ¿qué reflejamos? Y estaba pensando un poco, ¿no? Muchas veces
preguntas que nosotros solemos hacer o que tal vez nos preguntamos en nosotros mismos, ¿no? Y pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos, tal vez, no sé si ustedes lo han dicho, esa frase de ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué imagen daré a tal persona? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué te parezco? Y claro, creo que muchas veces se ha dicho eso, ¿no? Se ha preguntado y yo pensaba un poco y estaba leyendo un poco sobre José, ¿no? En Génesis 41:38, en la NBB dice, el faraón decía, mientras discutían quién sería designado para la dedicada tarea, dice, el faraón dijo, ¿quién podría hacerlo mejor que José? Obviamente, él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y me gustó mucho esto, ¿no? Porque vemos en la vida de José a lo largo de su vida cómo muchas veces dice que él caía en gracia, ¿no? Frente a diferentes personas. En los lugares en donde estaba siempre él hallaba gracia, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, ante el carcelero, cuando era que servía Potifar también. Entonces vemos que el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces yo veía eso, ¿no? Cuando nosotros nos preguntemos ¿qué verá tal persona en mí cuando me mira? Yo pensé y dije, yo quiero que vea esto, ¿no? Que vea lo que vieron en José, que vean que el Espíritu del Señor está en mi vida y está en tu vida también, que nos estás escuchando al otro lado y en cada uno de nosotros, ¿no? Y qué lindo es poder buscar cada día más, llenarnos del Señor, ¿no? Buscar que nosotros podamos reflejar esa imagen del Señor, ¿no? Como es este título, ¿no? ¿Qué reflejamos? Ese me hacía acordar, ¿no? En la imagen vemos diferentes espejos, ¿no? Y el espejo es un reflejo de lo que se muestra, ¿no? Y qué bueno es que realmente podamos ser un reflejo de lo que hay adentro nuestro, que es el Señor, ¿no? Y para eso debemos llenarnos cada día más de Él. Y veía algunos ejemplos de algunos personajes también en la Biblia que realmente reflejaban al Señor mismo en su rostro, en su forma de hablar, como por ejemplo Esteban, ¿no? Esteban en Hechos 6:15 vemos que él lo estaban en el concilio, lo estaban acusando. Esto fue instantes previos hasta que lo maten también, incluso por seguir al Señor, y dice, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Y más adelante vemos también que menciona, ¿no? Cuando estaban a punto de apedrearlo, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que él se mostraba de esta manera, ¿no? Realmente cuando lo miraban, veían que su rostro brillaba porque estaba lleno del Espíritu Santo, igual que José, ¿no? Y también veía el ejemplo de Moisés, que creo que casi todos también lo conocemos, ¿no? Cuando Moisés subía a hablar con el Señor al monte en Éxodo 34:35, dice, el pueblo veía su rostro resplandeciente, entonces Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía al santuario a hablar con Dios. Entonces vemos cómo cuando él iba a hablar con el Señor, cuando él se acercaba al Señor, volvía con ese rostro resplandeciente, ¿no? Volvía lleno del Espíritu Santo. Y así pasa con nosotros también. No significa que uno les va a estar brillando la cara, ¿no? Como pasaba ahí, literalmente como pasaba en ese momento, pero sí que muchas veces tal vez te ha pasado que alguien se acercó y te dijo, qué lindo eso que tenés, yo quiero eso que vos tenés, se nota que hay algo diferente en vos, y eso es el Señor, ¿no? Y qué bueno es que realmente cuando nos preocupemos por pensar qué piensan de mí, que lo que busquemos en realidad es que piensen y que vean que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Que el Señor está en nosotros, y no pensarlo de una manera en querer agradar al mundo y en querer parecernos a ellos, sino que realmente es importante, creo que muchas veces como cada uno en lo individual y como iglesia podemos llegar a caer en ese error de querer agradar al mundo, ¿no? Y en querer mostrar una imagen parecida al mundo para tal vez caer en gracia ante sus ojos, pero vemos que no debe ser así, sino que debemos realmente esforzarnos por mostrar que hay algo diferente en nosotros, ¿no? Que no somos iguales, sino que es el Señor el que realmente está en nuestro corazón y se refleja en nuestra manera cuando nos miran, directamente cuando nos miran. Y también podía haber un ejemplo en la forma de hablar, ¿no? De algunos de los discípulos del Señor. En Hechos 4:13 dice, la Dios habla hoy, cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura y se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Y me encanta esto, ¿no? Porque dice que ellos los escucharon hablar simplemente, solo los escucharon predicar del Señor y vieron la valentía que tenían, vieron que ni siquiera eran hombres preparados para hablar
no tenían estudios, no tenían cultura, pero se dieron cuenta en la manera de hablar que habían estado con el Señor Jesús, que habían sido discípulos de Él, ¿no? Y qué bueno es que también es otra forma también de mostrar un ejemplo en la manera de hablar, ¿no? ¿Qué pasa si cuando nos escuchan sonamos igual que cualquier otra persona que no conoce al Señor, ¿no? Que tal vez cambiamos nuestra manera de hablar para agradar a personas que no siguen al Señor. Y muchas veces caemos en esos errores, pero realmente no debemos hacer eso, sino que debemos realmente mostrar una diferencia, ¿no? Y no se trata de ser una persona sectaria, una persona totalmente rara, ¿no? Como se diría, pero en realidad se trata de mostrar que hay algo diferente, que eso diferente que tenemos es el Señor. Y eso también pasa que, como vemos en el ejemplo de Moisés, ¿no? Cuando él volvía a hablar con el Señor, cuando él se acercaba a la presencia del Señor, ahí es cuando realmente se iba llenando más, ¿no? Y para que nosotros podamos realmente reflejar la imagen del Señor, tenemos que buscar llenarnos cada día más de Él, ¿no? Buscar llenarnos cada vez más y que podamos realmente mostrar eso, ¿no? Como un ejemplo, que podamos reflejar eso, que podamos reflejar que el Señor está en nuestro corazón. Qué tremendo este tema de qué reflejamos, ¿no? Muchas veces pensamos que reflejamos algo y esto es algo que hablamos mucho también con Camila y con Vicky, ¿no? Medio siempre en chiste, pero esto de qué ves cuando me ves, ¿no? ¿Qué te parece? Tenemos charlas profundas. Sí. ¿Cómo me ves en esta situación? ¿Cómo crees que sos? ¿Cómo pensás? Pero realmente, y ahí te cambia un poco la manera de cómo realmente te ves, porque Y vos después, pensás... después empiezan con esos tests que hacen ustedes. Pero está bueno a veces porque vos pensás que, no sé, que te ves de tal manera, sea mala o sea buena, ¿no? Y quizás la otra persona te ve completamente al revés. Y entonces empezás a poner todo en la balanza y decís, uy, la verdad que sí, tiene un poco de razón, ¿no? Quizás no es tan así como yo pienso, como yo creo. Y esto de dar ejemplo, ¿no? Obviamente uno siempre lo piensa en el afuera, ¿no? En el que te ve afuera. Pero ¿qué hay con el que te ve en la iglesia, no? Dice 1 Timoteo 4:12. Versículo muy conocido, ¿no? Le habla a Timoteo, dice, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Dice, sea un ejemplo para aquellos que creen en Dios, en tu manera de hablar, en tu estilo de vida, en amor, en fe y en pureza. Y me gustaba esto, ¿no? Es la versión Biblia libre. Dice, sé ejemplo para aquellos que creen en Dios. Entonces, para aquellos que ya están en los caminos del Señor, ¿no? Para aquellos que ya están en la iglesia, para aquellos que no sé, que nos acompañan, hay que seguir siendo ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ve? Porque una cosa es cómo te ve el vecino, ¿no? Que sabe que vas a la iglesia, pero que él no es creyente. Una cosa es cómo te ve tu familiar, una cosa es cómo te ve tu compañero de escuela, tu compañero de trabajo. Pero ¿qué pasa con el que también cree en el Señor, ¿no? Y conoce lo que está bien y lo que está mal. Y te, no sé, acá dicen tu manera de hablar y te escucha hablar. Y te escucha cómo te manejas y te ve, ¿no? En tu estilo de vida y ve tu amor, tu fe, tu pureza. Entonces hay que tener también en cuenta no solo al que no cree, sino también al que cree, ¿no? Y ser ejemplo en eso también. Mira, en Hebreos 4:11 dice, por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo. Dice, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y yo cuando leía esto pensaba, ¿y si es al revés, no? Si alguien, por estar mirándonos a nosotros y nosotros tenemos un ejemplo de desobediencia, no entra en el reposo del Señor, ¿no? Qué triste sería ser tropiezo de alguien, ¿no? Que quiera hacer las cosas bien, que quiera agradar al Señor, que no sé, que entre a la iglesia mañana y que sea nuevo y que sea nueva y te tome como ejemplo y uno hace las cosas mal y uno falla, ¿no? Obviamente que uno no es perfecto, ¿no? Siempre tiene errores. Pero ¿qué pasa con este ejemplo de desobediencia, no? Si uno es desobediente y persevera en su desobediencia y aunque te llamen la atención, ahí seguís, ¿no? Haciendo las cosas mal. Y hay de aquel de que es piedra de tropiezo, ¿no? Y qué triste sería que, no sé, que lleguemos y el Señor te diga, mira, podrías haber salvado esta alma con tu ejemplo, sin embargo, cayó, igual que vos, sin embargo, no pudo entrar a mi reposo porque siguió tu ejemplo malo. Entonces hay que tener muy en cuenta también eso, ¿no? Y un versículo parecido, Mateo 5:13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrán hacer que sea salada nuevamente? No sirve para nada, sino que se bota y es pisoteada. Obviamente uno, el creyente, el Hijo de Dios, es esa sal en la tierra, ¿no? Pero y este versículo, bueno, yo lo veo un poco como el que te ve de afuera, ¿no? El que no cree en el Señor. Si te ve y dice, es un cristiano y le falta sal, y la verdad, ¿para qué voy a ir a la iglesia, no? Para ser un hijo de Dios más o menos, para
no sé, para no hacer las cosas tan bien, para estar un poquito allá, un poquito acá, para eso ni voy a la iglesia, ¿no? Para eso ni llego al Señor, para eso ni creo. Entonces hay que tener en cuenta que es una gran responsabilidad ser llamados hijos de Dios, para el que conoce y para el que no conoce, ¿no? Siempre nos van a estar mirando en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en cómo nos expresemos, en cómo nos movemos. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y saber que siempre va a haber un ojo ahí, ¿no? Y ser esa sal de la tierra y decir, Señor, yo me equivoco, quizás fallo, quizás tengo muchos errores, pero quiero realmente ayudar, ¿no? Al que me ve, ni siquiera al que me escucha, sino al que me ve, a que también llegue a tus brazos. Qué lindo, ¿no? Está bueno porque es para revisarnos a nosotros mismos, un tema como esto, ¿no? Porque nos planteamos realmente qué es lo que estamos siendo, qué es lo que estamos reflejando. Y es tremendo esto. Yo creo que la respuesta más parecida a la realidad es la que te puede llegar a dar tu ser querido, el que vive con vos, tu hermano, tu madre, tu padre, tu marido, tu mujer, hasta tu hijo también, ¿no? Porque yo creo que ahí es cuando realmente, cuando vos pasás mucho tiempo con alguien, lo aprendés a conocer como verdaderamente es, ¿no? Porque muchas veces quizás vos ves a alguien en la iglesia y lo ves 2 horas en un culto, 3 horas y luego 2 o 3 veces por semana y no lo llegás a conocer y capaz que te parece que es una excelente persona, que es, no sé, digno de una estampita o al revés también. Y quizás en su hogar o en su intimidad no sea de la misma manera, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos el primer problema, ¿no? ¿Realmente somos como somos en todos lados? O aparentamos y queremos aparentar ser mejores de lo que somos frente a distintos entornos. Yo creo que esto es algo con lo que el creyente lidia, ¿no? Y yo creo que realmente empezamos a cambiar en nuestro corazón cuando realmente empezamos a ser la misma persona en todos lados. Y ahí verdaderamente se ve la obra de Dios en el corazón de una persona. Y yo creo que una persona sí que puede cambiar. Sí puede cambiar y está en la palabra del Señor. Este tema comenzó con el ejemplo de José, ¿no? De José cuando lo veía ya luego de un trato de Dios con él, hasta un carcelero lo vio con ojos buenos y lo puso a cargo de todos los presos que estaban junto con él. Es que eso no pasa nunca, ¿no? Pero vemos un trato de Dios con José. Y luego de ese trato de Dios con José, lo podían ver de esa forma porque él era de esa forma, ya había cambiado. Pero antiguamente él no era de esa forma. Antiguamente, recién dijimos, alguien que está con vos, tu papá, tu mamá, tu hermano, te ve como realmente sos. Y los hermanos de José, ¿cómo lo veían a José? Antes de ser tratado por el Señor. Yo creo que hasta cierto tinte de creído tenía, ¿no? Porque o no sé, de soberbia quizás por ser mejor que los demás. Y esto lo podemos ver un poquito entre líneas, ¿no? En la palabra del Señor vemos como él tenía Nos acusaba con su papá. Claro, exacto, los acusaba con el papá, las cosas malas que hacían, él era el que tenía la túnica de colores y quizás eso generaba celos, su manera de ser, ¿no? Pero luego vemos un trato de Dios con él, tuvo que pasar por diferentes situaciones y vemos que su carácter cambió, su forma de ser cambió. Y cambió para bien, y yo creo que en ese trato estamos nosotros. Y el que no, tiene que estar y tiene que permitirle al Señor que trate con su vida y con su corazón, para que realmente lo que reflejemos sea lo bueno, lo que Dios quiere que reflejemos. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga por su iglesia, quiere encontrarse a Él mismo. Quiere ver en cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios, al mismo Señor Jesús. Y tenemos que nosotros reflejar al Señor, y ese es nuestro más claro ejemplo. Obviamente tenemos ejemplos en la palabra del Señor, como lo es José, que era como cada uno de nosotros, y luego tuvo un trato del Señor, Dios obró en su vida y cambió, y reflejaba otra cosa, y era en su corazón de esa forma. Y yo creo que con temas como estos está bueno que le pidamos al Señor que cambie nuestro corazón, y que realmente de corazón que nos cambie, porque muchas veces queremos cambiar y terminamos aparentando el cambio, pero que el cambio sea verdadero en nosotros. En Salmos 34:5 en la NTV dice: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría,
ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y pensaba un poco, ¿no?, en este versículo, cómo dice los que buscan al Señor, ¿no? Cuando uno lo busca al Señor, dice que su rostro no va a tener vergüenza que nos oscurezca, ¿no? Y yo pensaba eso, ¿no? Y pensaba, como decía Matías también, y en todos estos ejemplos que uno fue mencionando, ¿no? También veía el ejemplo de Jesús, ¿no? Vemos en la transfiguración cómo él, cuando se acercó al Señor, su rostro brillaba, ¿no? Entonces vemos el ejemplo, no sé, de Esteban, de José, de Jesús, vemos también Pedro y Juan, como cuando hablaban. Y yo lo que veía en cada uno de ellos es que no es que estaban forzándose a mostrar una imagen que de una manera, ¿no? Porque a veces uno piensa y bueno, dice, bueno, ahora después de esto me voy a forzar para ser un buen ejemplo y voy a tratar de hacer esto o hacer el otro, pero realmente tiene que ser algo que ellos no es que se estaban forzando en mostrar algo que no eran, sino que era el resultado de la búsqueda que tenían del Señor, ¿no? Como dice acá, cuando uno busca al Señor vamos a estar radiantes, como dice ahí. Y veía eso, ¿no? Y yo creo que es importante eso, ¿no? Como tal vez también, por ejemplo, en Pedro y Juan, no es que tengan un montón de letras, dice que no era que eran personas súper estudiosos y mucha cultura, entonces muchas veces uno a veces se esfuerza por decir, bueno, quiero hablar mejor y predicar súper de manera elocuente, ¿no? Para que parezca que estoy mejor en el Señor, pero no, realmente el Señor, lo que nosotros tenemos que mostrar tiene que ser algo genuino, algo sincero del resultado de nuestra relación con el Señor, ¿no? Entonces también más que nada es un llamado al autoanálisis, ¿no? Personal de cuán bien estoy con el Señor, ¿no? De saber en qué estatura, en qué nivel estamos, ¿no? Si no estamos muy bien, ese también va a ser nuestro reflejo, ¿no? Aunque nos esforcemos por querer aparentar una cosa, realmente cuando hagamos las cosas, tal vez en un servicio, ¿no? No es lo mismo ver a una persona servir haciendo las cosas que debe hacer, a una persona sirviendo lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Ves la diferencia? Notás las ganas, el entusiasmo, ¿no? Y qué lindo es anhelar eso, ¿no? Qué lindo es anhelar que cuando nos vean servir al Señor, que cuando nos vean hablar de su palabra, realmente se sienta el entusiasmo, ¿no? Se sienta esa llenura del Espíritu Santo. Y eso es a lo que uno debe apuntar, ¿no? Esa debe ser, creo, la mayor meta y que cuando nos preguntamos qué será lo que ve esta persona de mí, que busquemos que mire eso, ¿no? Que busquemos que se vea eso para también que sea algo contagioso, ¿no? Creo que eso es algo contagioso. A mí, no sé, me ha pasado, por ejemplo, cuando veía a alguien predicar, ¿no? A algún hermano predicar, y vos lo ves que está realmente como predicando con todo el entusiasmo, uno dice, wow, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero estar así lleno. Entonces es algo que es lindo poder servir de ejemplo y es algo contagioso, ¿no? Y qué bueno es poder hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué estamos reflejando en el día de hoy? Y poder cada día buscar más al Señor para tener ese reflejo y reflejarnos en el Señor. Así que este fue el tema del día. Haya pues en todos nosotros el sentir que hubo en Jesucristo de verdad. Fue capaz de dejar su reino, vino aquí, se hizo de nosotros uno más. Quiero reflejarme en ti, Jesús, y entender lo que es amar. Si en la tierra caminaste por las piedras y fuiste capaz de entregarlo todo, llegar a la cruz para enseñarme a vivir. Es verdad, quiero reflejarme en ti, Jesús, y entender lo que es amar.
En la radio tenemos una misión posible. Contarte la historia más importante del mundo. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Estamos llegando al final de cuenta regresiva. Antes de irnos, Vicky, quiero saber la respuesta correcta de la trivia. La pregunta era ¿cuántos años los israelitas fueron cautivos en Egipto? Y la respuesta correcta era la A. Fueron 430 años. Suele haber confusión porque a veces uno dice 400 años, pero viste, era el número ahí redondeando. Sí, 400 años es el número estimado, pero realmente fueron 430 y dice la palabra que el día que salieron de Egipto se cumplieron los 430 años. Era justo un día de aniversario, pero no tan bueno, ¿no? Porque era aniversario de estar cautivos. Bueno, felicitaciones a todos los que han contestado bien y a los que no, yo tampoco. Los entendemos. Bueno, nos vamos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas. Vicky. Nos vamos, una bendición el programa y bueno, los esperamos mañana en la iglesia, jueves a las 18 horas, Marconi 9:30, así que me despido. Así es, y todos los días a las 0 horas, por esta misma emisora, el Expreso de Medianoche es el programa de nuestro pastor de la iglesia, que también es una bendición. Si querés escuchar palabra del Señor en la primera horita del día, sintonízalo. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a partir de las 6 de la tarde, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos. Chao.